Bienvenido a tu programa La Verdad os hará libres. Que este momento sea de bendición a tu vida y Dios habla a tu corazón. A continuación, el pastor Felipe Méndez. Muy buenas tardes y bienvenidos a este podcast llamado La Verdad os hará libres, por la Iglesia Filadelfia, México. Le mandamos un saludo a nuestro pastor Felipe Méndez, quien nos da la cobertura para llevar a cabo esta transmisión. Recordemos que este es nuestro 8º programa en este podcast y bueno, vamos a entrar en materia, así que les invito a que nos acompañen a hacer una pequeña oración para iniciar esta enseñanza. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de aprender juntos. Te damos gracias también por tus enseñanzas, te damos gracias por la revelación que traes a través de la palabra y te pedimos, Padre, que nos enseñes y nos ayudes a hacer la rema en nuestra vida. Gracias por todo lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás en cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Y pues vamos a entrar en materia. El día de hoy, uno de los pasajes bíblicos favoritos de manera personal se encuentra en Hechos capítulo 9. Y vamos a hablar sobre dos personajes que de verdad se ponen más interesante que cualquier serie que ustedes pueden llegar a ver en estas plataformas digitales. Y vamos a hablar sobre la vida de Saulo y también sobre Ananías. Yo creo que uno de los temas más importantes que nosotros podemos tratar dentro de la iglesia y aprender en conjunto es sobre la salvación y la transformación, porque esto tiene un cambio radical en cada uno de nosotros y en nuestras convicciones. Así que les voy a pedir en esta hora que allí en donde nos estén escuchando puedan abrir la Biblia en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y le vamos a dar lectura y vamos a aprender cómo Saulo tuvo un encuentro personal por medio de la transformación aún con el Espíritu Santo. Y vamos a ver también cuál fue la función de Ananías para poder ser clave durante el proceso de Saulo. Así que le vamos a dar lectura y dice Hechos capítulo 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Es muy importante que podamos entender quién era Saulo. Saulo era un hombre que perseguía a todo aquel que seguía y creía en Jesús. Saulo era un hombre que tenía el deseo y la convicción de matar, de encarcelar a todo aquel que profesara seguir a Jesús. Y por eso dice aquí que él era su convicción tan fuerte que él buscaba la muerte de los discípulos del Señor. Y dice el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿A quiénes? Pues al sumo sacerdote, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hasta el versículo 2 nos podemos dar cuenta que la esencia de Saulo no solamente era una convicción personal, no solamente él buscaba llevar a la cárcel o llevar a la muerte a los discípulos del Señor, sino que también buscaba el favor de la ley. Dice que fue al sumo sacerdote y le pedía que también le respaldaran con esta creencia, con esta convicción que él tenía. Pero ¿qué nos dice más adelante en el versículo 3? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto me llama mucho la atención porque nosotros hemos visto que en la actualidad y en algunas generaciones pasadas, una forma de conocer a Jesús es a través del evangelismo. Pero con Pablo pasaba algo totalmente diferente. A Saulo nadie le predicó, a Saulo nadie le evangelizó, sino que él tuvo un encuentro personal, totalmente personal. Aquí nos está diciendo que Jesús cara a cara con él. Qué importante es esto, que nosotros tenemos que entender que van a haber muchas personas que nos pueden compartir sobre quién es Jesús, pero lo más importante es que cada uno pueda tener un encuentro personal con Él, para que entonces pueda tener una convicción firme y una convicción radical de quién es Él. Y por eso dice aquí el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí me llama mucho la atención algo de Saulo. Saulo no solamente había perseguido, por ejemplo, a Esteban, él presidió la muerte de Esteban.
Y me llama la atención porque Saulo tenía un testimonio sobre un varón que hasta el final, hasta el último momento de vida, él nunca negó su fe. Al contrario, aún en medio de ser apedrado, él levantó la voz y dijo: veo cielos abiertos. Y él nunca se quejó, él nunca dijo: no, para que no me maten, hasta aquí me voy a retractar, voy a negar mi fe. No. Imagínense esta escena. En ese momento Saulo, estando presente, dice que iba a ser apedrado y Esteban lo que hizo fue mantenerse en su convicción firme. Él defendió la fe hasta el final, hasta el último suspiro de vida. Y entonces Saulo tenía un testimonio. Él pudo haber dicho: mira este varón cómo defendió su fe, míralo, me voy a convertir o voy a creer en lo que él cree, porque para que ya haya dado la vida por Jesús, entonces quiere decir que hay algo más profundo. Pero el testimonio de Esteban y de las personas que fueron hasta la muerte no le bastaba, no fue suficiente. Y esto es muy importante. Nosotros podemos ver cómo Jesús se revela en la vida de las personas, cómo actúa en la vida de las personas, pero si nosotros no tenemos un encuentro con el personal, nuestra vida no va a cambiar. Y lo vemos también que pudieron haber existido personas que le evangelizaran, pero aún nosotros evangelizando, lo único que hace el cambio es el encuentro. Es un encuentro con el Padre, es un encuentro con Jesús y con el Espíritu Santo. Y es por eso que nos menciona que Jesús le decía a Saulo: ¿por qué me persigues? Muchas veces pensamos que cuando nosotros convivimos con personas, cuando nosotros también llegamos a levantar algún juicio contra alguna persona, lo hacemos contra esa persona directamente. Pero aquí en esta porción de la palabra dice que Jesús le decía: ¿por qué me persigues? Nunca le dijo: ¿por qué persigues a Juanito? ¿Por qué persigues a María? ¿Por qué persigues a Esteban? A cualquier persona, por decir un nombre. Dice: ¿por qué me persigues a mí? Es la importancia de saber que nosotros somos la iglesia y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Y Él le dijo, dice el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto me llama la atención porque nosotros tenemos que tomar una actitud de amor aún por el prójimo, que esta es una revelación profunda. No importa si la persona a nuestro criterio merezca o no merezca ser amada, merezca o no merezca que nosotros le sirvamos a esa persona. Nosotros somos un reflejo de Jesús, es decir, lo que Jesús ha hecho con nosotros es lo mismo que haremos con alguien más. Así que es algo que tenemos que procurar dentro de nuestra congregación, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y dice más adelante, el número 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esto es en el versículo 7. Y dice el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y esto es muy importante porque muchas veces como creyentes, cuando alguien nos habla sobre quién es Jesús y lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros lo entendemos y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Nosotros recibimos salvación. Jesús, cuando llega a nuestra vida y nosotros reconocemos que Él es el Hijo de Dios, cuando nosotros reconocemos que Él fue a la cruz, que Él fue a morir por nuestros pecados, que Él nos ha sacado de vivir una muerte eterna, a pasarnos a vivir a la vida eterna. Cuando nosotros entendemos eso, estamos entendiendo salvación. Es decir, entendemos que Jesús salva. Pero no solamente tenemos que quedarnos ahí. A mí me impacta esto porque muchas veces como creyentes nos quedamos únicamente en la salvación, pero pasan los años y seguimos teniendo mismas actitudes, pasan los años y seguimos teniendo las mismas batallas. Y entonces muy importante,
Sí, recibimos la salvación, sí, nosotros reconocemos quién es Jesús, nosotros aceptamos lo que Él ha hecho por nosotros, pedimos perdón por nuestros pecados, somos cambiados radicalmente de pasar a la vida sin Él a pasar una vida eterna con Él, pero también nosotros tenemos que tener una transformación en nuestra forma de hablar, en nuestro temperamento, en nuestra forma de dirigirnos con los demás, en nuestra forma de vivir. Tenemos que tener un cambio, como más adelante vamos a ver que Saulo lo tuvo, porque Saulo tuvo una transición a ser llamado Pablo. Pero entonces, lo primero es salvación con Jesús, pero también una transformación, y la transformación viene cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y es por eso que dice aquí que Saulo pasó por un proceso de transformación. Saulo conoció cara a cara, tuvo indicaciones cara a cara de lo que tenía que hacer por parte de Jesús, pero también fue llevado a un proceso de transformación, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Y entonces vemos más adelante que justamente dice que él estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. En ese momento Saulo se pudo haber quejado por su condición actual, pudo haber dicho, oh, no veo, no, de manera natural no estoy viendo, física no estoy viendo, pero él no se enfocó en lo que estaba pasando en ese momento, en esa situación. Saulo lo que hizo fue justamente estar, yo me imagino en ese momento, con una revelación profunda, y dice aquí que él obedeció, se levantó de tierra y abriendo los ojos aún no veía nada. Lo que yo quiero también puntualizar en este momento es que no nos fijemos en las situaciones que estamos pasando, no nos fijemos en las batallas que estamos pasando, no le demos toda la prioridad, démosle el número 1 justamente a nuestro Padre Celestial. Porque estas situaciones que llegamos a pasar adversas, estas batallas, siempre van a ser parte, un instrumento, una herramienta para poder moldearnos, para poder quitar todo aquello que no sea agradable delante de Dios. Entonces, esto es lo importante. Si estás pasando por alguna situación adversa, alguna batalla, confía en lo que el Padre te ha dicho a tu vida y no quites tu mirada de Él, sin importar lo que pasa alrededor. Y el versículo 10 nos dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Número 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces, dice el versículo 13, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Número 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y esto me llama la atención porque ahora vamos a ver un poco sobre quién es Ananías. Ananías tenía salvación. Ananías había reconocido quién es Jesús. Ananías predicaba sobre Jesús. Ananías seguía a Jesús. Pero Ananías pudo haberle dicho a Dios, le pudo haber dicho en este momento a Jesús: yo no quiero ir porque yo sé quién es Saulo, he escuchado que él mata, he escuchado que él encarcela, y no solamente eso, sino que tiene la aprobación, decía aquí al inicio, leíamos que tiene la aprobación del sumo sacerdote. Dice que le había pedido cartas para que le diera esta autoridad y los trajera presos a Jerusalén. Y él pudo haber tomado una actitud en su corazón de decir: no lo voy a hacer porque él le ha hecho mucho daño a estas personas, le ha hecho mucho daño a tu pueblo. Y entonces Ananías, aún temiendo por su vida, él obedeció. Qué importante es que cuando Jesús nos da una instrucción, nosotros podamos obedecer y podamos confiar en lo que Él está haciendo. Como nosotros hemos leído que su perfecta voluntad es buena y agradable. Y esto a mí me llama la atención porque la actitud de Ananías, aún sabiendo, aún habido ya escuchando sobre Saulo, ¿qué hizo él? Obedeció, le obedeció. Y dice aquí, en el número 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Número 16,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esto me llama la atención porque cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros reconocemos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, nosotros estamos entendiendo salvación. Pero cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, entendemos transformación. Lo que decía nuestro pastor en el programa, es importante que nosotros tengamos un encuentro con Él. Es importante que nosotros podamos tener un encuentro directamente con Él para que podamos ser transformados, para que podamos ir a un nivel mayor. Y esto me llama la atención también porque es importante que nosotros como creyentes entendamos primero salvación, quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros y reconocerle quién es Él. Pero también nos lleva a entender que un encuentro con el Espíritu Santo nos va a llevar a una transformación personal. Y si nosotros entendemos estas dos cosas, el primero que es Jesús salvación y es un encuentro con el Espíritu Santo que es transformación, nos va a llevar a entender cuál es la misión que nosotros tenemos para servir a otros, no solamente para nuestras vidas, sino para servir a otros. Recordemos que todo lo que hace nuestro Padre en nuestra vida no solamente se queda en nosotros, sino que vamos al servicio de los demás. Y dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos lo que mencionaba nuestro pastor sobre la imposición, ¿no? Sobre la imposición de manos, que nos decía el pastor, un transmisor, nuestras manos, un conducto para poder que las personas puedan ser llenas del Espíritu Santo y puedan tener esa transformación, puedan ir en este remodelaje de todo lo que nosotros somos. Y dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose se fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ven lo importante que es que tengamos un encuentro con el Espíritu Santo, lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo, porque todo aquel que nos quita una ceguera, todo aquello que nos da ceguera espiritual, se cae en ese momento, hay una transformación. Si algo yo puedo mencionar muy seguido y algo que yo creo en esta convicción firme es que todos los que tenemos un encuentro con el Espíritu Santo no podemos seguir igual, no somos igual, hay una transformación, podemos ver cosas que no podíamos ver, tenemos un cambio radical aún de nuestras convicciones. Es por eso que vemos a personas que en algún momento estaban batallando con drogadicción, alcoholismo, tenían algunas batallas, pero al momento que fueron ellos expuestos a la salvación, al momento que ellos reconocieron quién es Jesús, qué fue lo que hizo por nosotros Jesús, y lo reconocieron y entonces tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo, su convicción cambió radicalmente y ahora profesan con mayor fuerza su fe y ahora la defienden y ahora predican y ahora evangelizan porque han tenido un encuentro genuino. Y vamos cerrando con estos próximos 3 versículos. Y dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Es decir, cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, nuestra actitud de servicio, nuestra actitud de evangelismo va a ser inmediata, porque vamos a querer que los demás conozcan a nuestro Dios, que los demás tengan un encuentro con la salvación, con el Espíritu Santo, con esta transformación. Enseguida él empezó a hablar de quién es Cristo, diciéndoles que era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían, dice el versículo 21, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿A eso vino acá para llevarlos presos entre los principales sacerdotes? Imagínense este cambio tan radical de convicciones que él tenía por haber tenido este encuentro, esta llenura con el Espíritu Santo. Pero Saulo mucho más se esforzaba, dice el versículo 22. O sea que no solamente es que lo recibas, sino que tú también te esfuerces. Y dice aquí que él confundía a los judíos que moraban en Damasco y demostrando que Jesús es el Cristo.
Y el versículo 23 nos dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora se cumple lo que justamente decía Jesús a Ananías, es necesario, él va a ser instrumento útil en mis manos, pero también él va a saber lo que es padecer por mi nombre. Y dice aquí que ya habían pasado algunos días y los judíos habían resolvido matarle, ya habían tomado esta decisión. Justamente lo que hacía Saulo anteriormente, ahora lo querían hacer con él. Pero dice también aquí que sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y esto me encanta porque nuestro Padre Celestial siempre va a tener cuidado de nosotros y nos avisará las cosas que están por venir. Y dice aquí que ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, lo buscaban, lo que él mismo hacía de perseguirle. Pero entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole de una canasta, y con esto quiero ir terminando. Dice por aquí que uno del corazón de nosotros como hijos de Dios, como iglesia, es tener un corazón justamente de perdón y de misericordia. ¿Por qué? Porque justamente los discípulos también habían sido perseguidos por Saulo. Pero Saulo, cuando tuvo este encuentro, los discípulos no le rechazaron, por el contrario, le ayudaron. Ellos pudieron haber dicho, no, pues que lo maten porque eso es lo que él hacía. Y ellos pudieron haber tomado un lugar de juez. Sin embargo, ellos entendiendo quién es Jesús en sus vidas y ellos habiendo tenido un encuentro con el Espíritu Santo y esta transformación, ellos entendieron que lo mismo que han recibido es lo mismo que tienen que dar con otros. Y entonces esto me encanta porque vemos a los discípulos ayudándole a un Saulo, vemos la transformación de Saulo, vemos lo importante que es tener un encuentro con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para que podamos ser transformados, para que podamos tener un mejor testimonio. Y también vemos el corazón de Ananías, un hombre que entendía salvación y entendía lo que es tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y entender estas dos partes importantes nos lleva a reconocer qué es la misión que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer con alguien más. Así que en esta hora yo les invito a que podamos reflexionar sobre esta porción de la palabra que nos basamos en Hechos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 25. Y que podamos analizarlo y que podamos nosotros meditarlo y que podamos nosotros buscar en la palabra y pedirle al Señor que se revele a nuestras vidas. Les mandamos un abrazo muy fraternal y le bendecimos sus vidas también. Y les agradecemos infinitamente por estar en estos podcasts que sin duda alguna son de gran bendición para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Gracias por habernos escuchado. Iglesia Filadelfia te invita a seguirnos en nuestras páginas de Facebook, @Iglesia Filadelfia México, para que no te pierdas de más bendiciones como esta. No olvides sintonizarnos en el siguiente capítulo de nuestro programa, La Verdad os hará libres.